¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Rumbo a las Urnas, el programa de Grupo Megavisión, que ya le presenta a los candidatos a diferentes puestos. En este caso, en esta noche de viernes, vamos a estar hablando en vivo a través de la señal de Canal 19 con la diputada Sueci Callejas. Ella es vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y también candidata al próximo periodo, candidata en la casilla 5 bajo la bandera de Nuevas Ideas, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este programa. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder dirigirme a ustedes como salvadoreños. Yo sé que es día viernes, sí. Estamos todos con locura de preparación para la cena navideña, sin embargo siempre hay tiempo para poder contarles del quehacer legislativo. Y vamos a conocer también un poquito más de Sueci Callejas, porque la vemos en la Asamblea Legislativa, en el trabajo como vicepresidenta, que también es una responsabilidad grande. ¿Cómo se lo toma de entrada llegar a ser vicepresidenta del Congreso? Primero que nada, creo que todo hay que tomarlo con seriedad, con humildad y tener clarísimo de que los cargos son pasajeros y que nada es permanente, así que creo que hay que relajarse bastante en ese aspecto, no creerse nada y agradecer siempre a Dios y por supuesto en este caso a los diputados, quienes fueron los que eligieron la Junta Directiva en un consenso, por supuesto un trabajo coordinado con la Junta, especialmente con el presidente Ernesto Castro, con quien yo además pues tengo varios años trabajando juntos, sí. Entonces y somos parte del equipo cercano del presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela Bukele, y la verdad es que trato de, como todos los salvadoreños, hacer malabares entre todas las ocupaciones laborales, tu vida personal y tu vida familiar. Bueno, y hablando de eso, justamente en el viernes previo a Navidad, ¿ya se preparó? ¿Lo no. Pasa en familia? No, o es de los que también quedó eso para última hora. Yo lo dejé todo para última hora. Más de alguien creo yo que me vio ayer en la noche cerca de medianoche haciendo compras de regalos de mis sobrinos y ahora en la tarde noche, antes de venir acá, lo bueno es que la entrevista es tardecita. Sí. Así que, pero no, tratando de apoyar a mi familia en lo que pueda de las últimas compras. Y como todo salvadoreño, corriendo. Bueno, ¿quién es Sueci Callejas? Es la persona que está tras este cargo, porque ya le hemos visto en una trayectoria importante dentro de la política de nuestro país, la política, digamos, nueva del país. Así es. Bueno, primero que nada, una mujer salvadoreña criada bajo una familia, en una familia con valores cristianos. Soy bailarina, sí. Esa ha sido mi primera profesión, mi primera carrera. Me decidí bien joven a ser bailarina profesional, buscar ser bailarina profesional. En un país donde siempre se la ha tenido difícil. En un país donde ha sido difícil, pero se fueron abriendo espacios. Yo fui de las primeras que logró bailar, fui empleada, de hecho, del entonces. Yo fui empleada de Concultura todavía, y luego de la Secretaría de Cultura como bailarina de la Compañía Nacional de Danza, que fue creada en 2008. Audicioné, hice todo como todos mis otros colegas, y yo sí sigo pensando que la danza, estoy convencida que la danza me tiene aquí. O sea, gracias a la danza todas las oportunidades laborales se han abierto en mi vida. Sin embargo, un país difícil, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de que mi papá y mi mamá me apoyaran para ir a la universidad. Estudié ciencias jurídicas en la UCA y luego pues la vida ha sido buena y la verdad es que no me puedo quejar, la bendición de Dios ha sido buena, pero también no solamente puedo decir que ha sido solamente casualidades y buena suerte, hay trabajo, hay disciplina, hay concentración, hay esfuerzo tras de todo, y tuve la oportunidad de estudiar en Cuba, en el Instituto Superior de Arte de La Habana, estudié danza contemporánea, también en España tuve la oportunidad de estudiar gestión cultural y cooperación internacional a nivel de posgrado, políticas públicas enfocadas sobre todo en la parte municipal y cultura y desarrollo, también como parte de todo el trabajo que he ido realizando. Una mujer joven que también esta trayectoria como tal la llevó al trabajo cercano, ya lo decía, del equipo del presidente Bukele,
desde Nuevo Cuscatlán, la alcaldía de San Salvador, y entró en este gobierno como ministra de Cultura. Así es, yo realmente me integro al equipo de trabajo del presidente Bukele en la campaña de Nuevo Cuscatlán en 2012. ¿Cómo decide Sueci meterse y participar en política de estas casualidades? No, es que ni siquiera yo no estaba participando en política, digamos, desde mi punto de vista. Bailando. Yo estaba estudiando en Cuba, vine para una vacación. La primera dama y yo nos conocimos bailando hace muchísimos años y por eso les digo yo que la danza me tiene aquí. La danza a mí me dio grandes amigas. Una de ellas, la primera dama Gabriela Bukele, a quien yo tengo el honor y el orgullo de llamarla mi amiga. Y entonces con ella yo me estaba hospedando con ella en su casa, de hecho, para ese fin de año, para esas fiestas, y entonces él nos comenta un día de que le habían ofrecido esta oportunidad y que la quería tomar. Nos llevó a conocer Nuevo Cuscatlán, porque yo personalmente no conocía Huizúcar, conocía Antigua, pero no conocía Nuevo Cuscatlán. Entonces fuimos a conocer Nuevo Cuscatlán y luego me dijo, ¿por qué no te venís para hacer campaña? Las elecciones son en marzo, la campaña es enero, febrero, y luego ya te puedes venir. Y justo era un mes antes de las elecciones. Y me vine, pedí permiso en la universidad, me vine, hice la campaña con el equipo de él, que en ese momento todos los que hicimos campaña, incluido Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea en ese momento, éramos todos amigos, Entonces, él me da, en ese momento don Armando Bukele todavía estaba vivo, en paz descanse. Ellos me dan la labor de montar la clínica municipal, porque vimos que una estrategia en esta campaña iba a ser responder materialmente a una necesidad que tenía la población, que el alcalde y su mamá, que habían estado 20 y tantos años entre los dos en la alcaldía, nunca habían tomado en cuenta. Y era básicamente demostrar con hechos de que si tú escuchas a la población podías resolver un problema grave como era la salud en Nuevo Cuscatlán. Y esta mística se ha trasladado al macro, que ahora es el proyecto de Nuevas Ideas. Así es. Luego, mira, nosotros hemos ido creciendo. Y cuando te digo creciendo, no solamente en edad, sino todos estamos madurando. Hablando hace 6, 7 años. Hace 12 años. 10 años. 12 años más o menos. Entonces, hemos ido creciendo todos, hemos ido madurando y hemos ido entendiendo qué era lo que... Porque es muy fácil solo criticar. Sí. Es muy fácil ser joven y solo criticar y que no te parezcan las cosas, y estás como en este momento en donde podés caer en este error de que el mundo te debe algo. Sí. Y entonces es muy fácil. Pero entonces nosotros decidimos, que no queríamos ser como los políticos que estaban. Ningún político en ese momento parecía alguien con quien vos dijeras, ay, qué gusto, usted me representa, o yo quiero ser como usted. O sea, la verdad, no en ese momento, ni siquiera para nosotros. Y era también complicado porque íbamos en ese momento bajo una bandera de un partido que no a todos nos convencía, pero a nosotros nos convencía el proyecto de Nayib Bukele. Nos convencía el hecho de que este joven quisiera asumirlo sin tener nada que ganar, pero asumir algo para hacer el bien en un territorio específico. Luego pasa él a la capital, nos dividimos por un momento los grupos. Yo de hecho me quedo en el equipo de Michelle Sol, que fue la primera vez que ella es alcaldesa en Nuevo Cuscatlán, y yo me quedo con ella haciendo la campaña en Nuevo Cuscatlán, mientras nos dividimos los equipos. Gana él en San Salvador, gana ella en Nuevo Cuscatlán, y yo me traslado a trabajar en San Salvador con un proyecto que originalmente había nacido para Nuevo Cuscatlán, pero que en Nuevo Cuscatlán hicimos cosas muy interesantes a nivel cultural. Formamos un coro y una orquesta sinfónica, de cuerdas en ese momento. Era un proyecto que yo administraba, y luego pasa
pero en Nuevo Cuscatlán había que cubrir necesidades básicas como el acceso al agua de saneamiento, lo más importante, vivienda, trabajo, educación. Entonces nos enfocamos en crear estos proyectos emblemáticos para Nuevo Cuscatlán, como el programa de becas, el programa de formación en inglés, de NUCU, que era el programa de emprendedoras, la Orquesta Sinfónica, el programa de deportes. Y pasa a San Salvador como tal y a crear la Secretaría de Cultura. Pasamos a San Salvador a crear la Secretaría de Cultura, que fue un proyecto que realmente ideamos en varias noches en vela con la primera dama, en ese momento pensando, soñando y viendo. Te soy honesta, en un principio eso era como... El sueño realmente era una ONG, fundar una ONG. En ese momento nosotras, cuando éramos bien jóvenes, pensando en poder crear un ballet, poder crear una compañía, poder ayudar a niños para que aprendieran, para que tuvieran escuelas, acceso y tal. Y me acuerdo perfecto que él, una vez que le estábamos diciendo, y entonces, ¿y si creamos esta ONG? Y entonces no sé qué. Bueno, le teníamos que 20 y pocos años. Él nos dijo, está súper bien la idea, pero deberían de esperarse. Ustedes no saben lo que la vida les tiene preparados. Te estoy diciendo que no tenía contexto, esas palabras no tenían contexto, esas palabras fueron agarrando contexto. Y llegamos a San Salvador, creamos la Secretaría de Cultura. Había una cosa que antes se llamaba promocultura y nosotros desarmamos promocultura. Literalmente la liquidamos, desarmamos promocultura y reconvertimos todo. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta, y la historia nos ha ido dando la razón, de que cuando las cosas no funcionan desde su fundación, es mentira que tú vas a llegar y la vas a cambiar y van a funcionar de repente. Tú tenés que cerrar eso y crear algo nuevo y refundar. Y yo creo que es algo que ahora como salvadoreños todos estamos viviendo. A nosotros nos han dicho por 30 años cómo resolver un problema que nadie pudo resolver, y no quiere decir de que en este momento está completamente resuelto, pero por primera vez estamos viendo la luz. Y estamos viendo la luz en el tema de no tener que vivir en violencia y por primera vez gozar un poco de seguridad y libertad. Sí, y esto obviamente también me está dando luces de por qué hay muchas cosas que se están haciendo como las hacen actualmente. Así es. Diputada. Hay que cerrar y volver a refundar. A refundar. Mira, a veces hay plantas que por más que las intentes recuperar, no se puede. Muchas veces la única manera es arrancándola y sembrando una nueva semilla, y es la única manera. ¿Necesita una refundación El Salvador? Yo creo que sí, yo creo que El Salvador necesita de un proceso de refundación que creo que estamos iniciando, sobre todo porque ahora, fíjate qué interesante, ahora hablar de democracia ya no es solamente algo que hacen los estudiosos, los filósofos, los intelectuales. Ahora el pueblo está hablando de democracia, el pueblo está hablando de soberanía, el pueblo está hablando de gobernabilidad. Esto es algo que en la calle vos lo escuchás, la gente en sus trabajos, en el bus, o sea, es algo que pasa en la plaza. Estamos hablando de gobernabilidad. Yo creo que cualquier griego de hace cientos de miles de años, un filósofo griego, o sea, Sócrates o Platón, estarían encantados de lo que estamos viviendo nosotros en El Salvador. ¿Y cómo ven la reacción de la oposición política como tal, que esa parte dicen que no es democracia? A mí me parece lamentable, sin embargo también entiendo perfectamente que ellos tienen que montarse en este papel. En toda obra de teatro, ¿no?, o en toda obra regularmente vas a ver danza, vas a ver teatro, vas a escuchar ópera, vas a ver una película. Regularmente hay un antagónico, siempre. Entonces, el bien y el mal. Hay mucha gente que dice que el bien no tendríamos parámetro del bien si el mal no existiera, ¿no? Y creo que un poco esto es lo que a esto se ha quedado la oposición en El Salvador. No creo realmente, desde mi perspectiva, desde lo que yo logro ver todos los días en mi trabajo, en el día a día, no creo que ellos realmente estén pensando en algún proyecto en favor de El Salvador. Creo realmente que se han quedado solamente a criticar lo que el presidente hace. Y bueno, ahora que vivimos en una cultura muy de TikTok, muy de Instagram, muy de Reel, muchas veces, cuando yo a veces veo TikTok, porque estoy un poco... Y todo rápido ahora. Todo rápido, exacto. Entonces,
pero como dicen por ahí, el que puede, puede y el que no critica. Entonces creo realmente que la oposición se ha quedado meramente a criticar porque se dan cuenta de que no pueden. Y cuando no tenés tú la obligación de que las cosas pasen y funcionen, es muy fácil estar tras bambalina diciendo yo lo haría así, yo lo haría así. Bueno, muy bien. Conversamos esta noche en Rumbo a las Urnas con Sueci Callejas, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, vicepresidenta del Congreso y también candidata a diputada por un periodo más. Vamos a la pausa, vamos a hablar al volver justamente del trabajo de estos 3 años casi del trabajo legislativo.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Buenas noches, usted recién nos sintoniza. Esto es Rumbo a las Urnas, el programa de Grupo Megavisión que les trae a los candidatos también para conocer sus propuestas y conocer sus perfiles. Conversamos esta noche con Suzy Callejas, ella es diputada actualmente de la Asamblea Legislativa, vicepresidenta, y vamos a hablar justamente de su trabajo, del trabajo en esta nueva Asamblea Legislativa, la nueva configuración y lo que se pretende hacer para un eventual siguiente periodo, que serían únicamente 60. De entrada, va a estar más difícil llegar a ser diputado. Por supuesto. Creo que no solamente la población salvadoreña está mucho más pendiente de poder evaluar el trabajo de cada uno de los candidatos a diputados antes de salir de su casa y darle su voto o no. Y también, obviamente, el sistema ha cambiado. Quitamos el sistema de residuos. Y esto va a hacer de que solamente van a entrar a ser diputados, se van a ganar un curul aquellas personas que han ganado el porcentaje que se necesita para llegar a ser diputado. Y obviamente, por ejemplo, en las pasadas, el diputado de Nuevas Ideas que quedó, digamos, como en el último corte, sí, ¿no?, que se hizo, y esto lo digo porque yo estuve ahí, claro, contando votos, tenían 3 veces más, 4 veces más casi votos que una diputada de un partido de una fracción pequeña, vamos a decir, exacto, que ella llama grupo parlamentario, pero es una persona. Entonces, ella tenía 15,000 y nuestro diputado tenía 45,000 marcas. Entonces, obviamente, el corte al sistema de residuos permitía que realmente no fuera voto directo, que las personas que quedaran no fueran porque la población salvadoreña sí lo había decidido, sino porque el sistema te beneficiaba. Bueno, y hablando de su caso, al final también bajo la mirada pública ahora del trabajo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa, comisiones 3 permanentes. Así es. Y una que también estuvo ad hoc, bueno, casi le faltaría una especial nada más. Sí, solo me falta una especial. Ajá, una especial. Del trabajo, porque las comisiones permanentes, Comisión de Hacienda, Política y también Niñez, Familia, sí, Niñez y Adolescencia. Sí. ¿Cuál sería, Suzy, el trabajo principal o que diga, este es mi proyecto de ley presentado en este periodo? Yo creo que todas las leyes que tienen que ver con niñez y adolescencia, con la familia salvadoreña. Yo soy una fiel creyente de todo el trabajo que se hace desde el despacho de la primera dama, que hace la primera dama, pero no solamente porque ella es mi amiga y yo la quiero, no, sino porque ella es una mujer profesional que se dio cuenta muy temprano, y te digo muy temprano porque se dio cuenta ella e hizo su emprendimiento, que luego este emprendimiento básicamente ha sido un laboratorio para ella, que ha trasladado a lo municipal y luego se ha trasladado a lo nacional con la ley Crecer Juntos, con la ley Nacer con Cariño, con la ley Amor Convertido en Alimento. Yo creo de verdad que nosotros los salvadoreños tenemos que empezar desde el principio y que no se puede solamente limpiar la tierra con lo que está sucediendo ahora con el régimen de excepción y con sacar a los pandilleros de circulación y encerrarlos a espera de que cada uno tenga su proceso judicial y llegue a una sentencia condenatoria, primero Dios, sino que uno tiene también que sembrar esta tierra que has limpiado. Sí. Quienes trabajan en agricultura saben perfectamente que no solamente se puede solo limpiar, también hay que preparar la tierra y sembrar. Sí. Y creo que este es el trabajo que se está haciendo desde esa comisión al apoyar todas las reformas de ley, todas las leyes nuevas que se han trabajado para la niñez y para la primera infancia, niñez y adolescencia salvadoreña. Esta se podría decir de no llegar a un segundo periodo que podría ser un legado de Suzy Callejas como en trabajo para El Salvador. Un legado compartido, porque no podría jamás echarme las flores. Pero de su paso por la Asamblea Legislativa. De mi paso compartido, sí. de mi paso por la Asamblea, un legado ahí al frente, sí. Pero obviamente uno a veces se confunde y piensa de que uno es el que llega y uno hace, sí, pero la Asamblea es un órgano colegiado por naturaleza, no hay nada que haga un solo diputado. Se ha criticado esa parte, que el órgano colegiado ya no funciona como antes, que no hay parlamentarismo, que no hay discusión.
Es que también vamos a ver quién lo dice, ¿verdad? O sea, ¿quién opina eso? ¿Se toman en cuenta las ideas de otros partidos políticos? Claro que sí. Mira, porque, o sea, el discurso de la oposición es que sí, podemos proponer, dicen, llevamos iniciativas y nunca se nos va a apoyar porque no tenemos aritmética legislativa. Ok, ¿qué tipo de propuestas? Porque yo puedo llevar mañana, bueno, mañana no, el lunes, digamos, a la asamblea. El lunes es Navidad, pero bueno, el lunes podría llegar yo a la asamblea y decir, yo tengo esta propuesta de ley en donde cada salvadoreño va a tener un unicornio. Porque es su derecho constitucional. Puede que sí. O sea, yo soy diputada, tengo iniciativa de ley. Claro. Constitucionalmente tengo iniciativa amplia de ley. Entonces, yo puedo llegar a esto. Ahora, ¿voy a tener los votos para esto? ¿Voy a tener el apoyo para esto? ¿Es una necesidad del pueblo salvadoreño o es una necesidad que yo me inventé para proponerle al pueblo salvadoreño y que vean que estoy haciendo algo? Porque también solamente llegar a proponer cuando sabes que o los presupuestos no están, no tenés el dinero para hacerlo, o sea, tú no podés prometer absolutamente, tú solamente puedes prometer algo que depende 100% de ti como persona para cumplirlo. A ver, desde junta directiva como tal se toma la decisión de qué cosas sí pasan y qué cosas no ingresan al pleno legislativo. ¿Ha ingresado propuestas de otros partidos? Sí, han ingresado propuestas de otros partidos, sí. También en comisiones se han dado discusiones bien interesantes en donde se han tomado en cuenta, porque son completamente lógicas. Sí, claro. Son completamente lógicas, tienen razón y abonan. Sobre todo es la tercera parte, abonan. No el debate. Debería de ser ese el trabajo, el deber ser del parlamentarismo como tal. Creo que sí. Creo que todos tenemos que estar con los ojos, los oídos bien abiertos y la mente bien abierta para poder entender qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Las leyes son importantes. Una de las cosas que yo he aprendido dentro de la Asamblea Legislativa es que las palabras pesan, las palabras cuentan. El hecho de dónde va puesta una coma puede cambiar completamente el sentido de un artículo, y la ley no es dice lo mismo. Totalmente lo contrario. Exacto, que vaya adelante que atrás, o sea, no es lo mismo. Entonces, hay una técnica legislativa. Es muy importante aprender la técnica legislativa. Y ojo, también la Asamblea se nutre muchísimo de que Nuevas Ideas, por ejemplo, Nuevas Ideas es una bancada amplia, es una bancada mayoritaria, histórica, amplísima, 56 solo nosotros de Nuevas Ideas, más aliados, nosotros llegamos a 64, 66 votos sin ningún problema y gracias a la población salvadoreña y a Dios. Pero es bien importante que no solo seamos solo abogados. Entonces Nuevas Ideas tiene de todo. Nuevas Ideas tiene administradores, economistas, abogados, administradores, relacionistas internacionales, etcétera, etcétera. Porque cada una de las comisiones tiene una expertise distinta, una dinámica de trabajo muy distinta. Pensiones, por ejemplo, que fue una ad hoc. Fue presidida por su persona, la comisión ad hoc del sistema de pensiones. ¿Cómo se trabajó y si considera que lo que se le ha entregado a la población va a ser sostenible en el tiempo? Esta ley fue muy importante porque fue una ley que el presidente Bukele trabajó, y su equipo obviamente trabajaron durante muchos años, evaluando más de 230 posibilidades. Un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, es un tema técnico, es un tema presupuestariamente complicado. Sensible para todos. Sensible para todos, o sea, bueno, yo misma llegué a pensar en pláticas privadas con mi papá, por ejemplo, que mi papá me decía, tenés que ahorrar, vos no podés pensar en que vas a tener algún tipo de pensión. La gente de tu edad no puede pensar que van a tener algún tipo de pensión. Nosotros entramos, nuestra generación, porque yo creo que estamos más o menos por ahí igual, nuestra generación entró a trabajar mucho más tarde. Nuestros papás tal vez empezaron a trabajar a los 18, 19, 20 años. Ya eso nos da a nosotros 10 años de desventaja. Sí hemos tenido algunas ventajas, es decir, pudimos ir a la universidad, tal vez nuestros papás o no fueron a la universidad o tuvieron familia mientras iban a la universidad y trabajo al mismo tiempo. Nosotros digamos que retrasamos ese proceso, pero no todos. Entonces es un tema sensible, es un tema de qué va a pasar con nuestra población. Nosotros tenemos bono demográfico en este momento, nuestra población es joven y va a seguir siendo joven de aquí a unos 25 años más, 25, 30 años más, pero eso no quiere decir que no tenemos que empezar
a mover también ese sistema y a refundar qué es lo que va a pasar con las pensiones. Incluso, ¿se deberá seguir haciendo reformas incluso a esa ley? Yo creo que sí, que fácil en 5 o 10 años este sistema va a tener que ser reformado. También va a depender de la economía del país y por supuesto que todos lo que queremos es que vaya mejorando, y aquí es donde yo ya no entro digamos, en acuerdo con la oposición, porque realmente, mira, esto es como si todos nosotros vamos en un barco. El Salvador es un barco y vamos en alta mar. Estamos allá en medio del mar y hay una fuga. Entonces la oposición empieza, ven, hay una fuga, no la taparon, no hicieron. No, espérate, lo lógico sería que nosotros digamos, ok, hay una fuga, pero si se hunde este barco nos hundimos todos. Hay que atenderlo. Aquí nos ahogamos todos. Entonces, o la atendemos, y cómo podemos tapar ese hoyo en ese barco, o nos vamos a morir todos. O sea, aquí nos hundimos todos. Sí. Entonces, la oposición está ahí solo diciendo esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Sin embargo, Arena y el FMLN, cuando estuvieron en el poder, pues definitivamente no lo hicieron bien y se dedicaron solamente a robar y a ser corruptos. Por el otro bando, vienen los partidos chiquitos estos, vienen como de cunas de oro, o vienen como, o sea, tan despegados de la sociedad salvadoreña que no logran dimensionar los verdaderos problemas que tiene un salvadoreño o una salvadoreña en su día a día. ¿Se está trabajando, considera Susi Calleja, para ese salvadoreño que la tiene difícil? Yo creo que sí, que los salvadoreños, todos los salvadoreños son importantes para nosotros, pero obviamente hay necesidades hay necesidades urgentes, aunque todas las necesidades son importantes. Pero creo que nosotros nos hemos enfocado en lo urgente. Si tu vida está amenazada, básicamente no hay nada más importante que defender la vida. En ese tema, hablando de seguridad como tal. Así es. ¿Y van a seguir prorrogando el régimen de excepción? Todo lo que sea necesario, creo yo, hasta que nosotros tengamos ya la tranquilidad y la seguridad de que ese proceso no va a retroceder en ningún punto. En la interna del partido, incluso desde el Ejecutivo, se ha hablado ya de un tema que sea permanente, no excepcional como el régimen, sino que mutar y cambiar ya a una política pública de seguridad nueva. No en ninguna reunión en donde yo haya estado presente, no una información que a mí me hayan dado directamente, pero yo sí creo de que es inevitable que el sistema tenga que cambiar. Deba transicionar. Deba transicionar, sobre todo porque no se puede, o sea, si los 3 órganos de Estado, según lo que te dice la teoría del Estado, los 3 órganos de Estado deberían de ser un triángulo, ¿no? Equilátero, exactamente igual de sus lados. Entonces, que en cualquier momento pueden rotar de quién tiene la batuta en las decisiones de país en ese momento. Sin embargo, el Ejecutivo no puede ejecutar si el Legislativo no hace su trabajo. El Legislativo y el Ejecutivo no pueden trabajar si el Judicial no está haciendo su trabajo. Es mentira que el status quo es cuando los 3 órganos del Estado están jalando para diferentes lados y se están peleando entre ellos. Es completamente falso. Sí, bueno, normalizar esa parte. Y tampoco es cierto de que antes era mejor. O sea, cuando dicen eso, cuando dicen queremos regresar a lo que teníamos, a mí me da miedo. A mí me da miedo porque digo, ¿a qué? A ese país en donde había corrupción, en donde era impunidad todo el tiempo, en donde morían 21 salvadoreños al día, violaciones todos los días. Llevo a la pregunta, ¿no es importante mantener ese balance entre pesos y contrapesos que la teoría siempre lo ha dicho? Por supuesto que es importante, sin embargo, el desacuerdo no es un balance de pesos y contrapesos. Y esto incluso lo podrías pensar como si fuera una familia. Una familia no se sostiene si no hay acuerdos. Una familia no se sostiene si no hay tranquilidad. Y en este caso, digamos, si tus papás están peleando todo el tiempo, inevitablemente ese vínculo se va a romper en algún punto. Nosotros lo vivimos en la pandemia. Nosotros lo vivimos terriblemente en la pandemia, en donde el Ejecutivo
las leyes decían una cosa, pero el legislativo decía otra, y la Sala de lo Constitucional confirmaba lo que el legislativo decía, y peor todavía, o sea, eran empresarios privados los que llegaban a esa Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa y les decían a los funcionarios qué hacer. O sea, la peor vergüenza de nuestro país, porque además estábamos pasando una pandemia, o sea, un momento crítico de salud pública a nivel mundial. Y ellos simplemente empezaron a ponderar antes que la vida y el derecho a la salud, los derechos económicos y las libertades de tránsito. ¿Esa es la normalidad a la que se refiere? Esa es la normalidad a la que todos quieren regresar, pero es realmente lo anormal. Eso es lo que no debería de suceder en un país. Muy bien, está apareciendo en nuestra pantalla nuestro número de WhatsApp. Ustedes escríbanos, vamos a la pausa. Al volver también algunas de sus preguntas que le hacen a la candidata Sueci Callejas de Nuevas Ideas en la casilla 5 por San Salvador.
Gracias por continuar con nosotros, esto es Rumbo a las Urnas. Vamos a ir a leer un par de sus preguntas, que ya nos hicieron llegar sus comentarios también a nuestro número de WhatsApp, que ahí está apareciendo en pantalla. Gracias por participar y vamos a ir leyéndoselas a la candidata. Dice: necesitamos más Sueci Callejas en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente no puedo votar por ella porque soy y vivo en San Miguel. Su trabajo habla más que sus palabras. Bendiciones. 1000 para usted, diputada. Dice, bueno, un saludo del San Miguel también, gracias a la gente que nos ve desde allá. ¿Cómo lo toma, Sueci? Que la gente también, al final, ver una figura, lo hablábamos ahorita en el corte, una figura femenina en un puesto de poder y ejecutando, también lo admira la población. Agradecida. Yo, de verdad, para mí es una bendición. Creo que sobre todo en un mundo en donde hay muchos perfiles que a veces pueden llegar a ser negativos incluso para las niñas, sí, las adolescentes, para las mujeres, en donde los valores se han colocado en otros lugares y no en el fomentarte como persona. Yo creo que vale la pena y estoy bien agradecida de poder brindar una opción dentro de la política salvadoreña, sobre todo para las mujeres y para las niñas, para las adolescentes. Así que gracias. Y gracias al amigo. Puede votar por Nuevas Ideas de todas maneras, por el presidente y por mis colegas de San Miguel, por supuesto. Dice, bueno, vamos a otra de sus comentarios, de sus preguntas en WhatsApp. Dice Sueci Callejas, la representante más firme del Partido Nuevas Ideas. Quiero saber de su persona, ¿cómo fomentar a la juventud en el contexto de la educación y que puedan sobresalir en dicho ámbito? Bueno, juventud, educación. Apoyándolo siempre. Yo creo que la parte de la adolescencia, justo de la juventud, es la parte que creo yo que más necesitan apoyo. Necesitamos que nos apoyen nuestros papás, nuestros maestros, o sea, todos los adultos en nuestra vida. Creo yo que es el momento justo en donde nadie tiene que soltarnos. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. O sea, estudiando, estando en la danza, estando en todo. Mis maestros, mis papás fueron supremamente fundamentales para que yo no soltara. Entonces, se trata, por ejemplo, nosotros estamos trabajando como país para poderle brindar la oportunidad a los jóvenes de que tengan acceso a la formación artística. No porque queramos solamente que todos sean artistas, sí, sino porque se enseña disciplina al seguir, se enseña también sensibilidad, pero también aprendes una relación importante con el fracaso, porque todos la vamos a tener en la vida. La vida es de fracasos, pero cómo te levantás, en cómo te levantás y en cómo superás esos fracasos o esos obstáculos que te pone la vida, ahí está el secreto. Entonces, si te deprimís completamente y abandonás, o si sobrepasás, te reformulás, cambiás y le das para adelante. Entonces creo que eso es lo que uno aprende tanto en el deporte como en las artes. Así que... ¿Y habremos tenido generaciones complicadas? Voy a hablar específicamente del tema de pandemia. Apoyar a ningún corrupto acá, ni voy a ser el presidente que dejó que fueran corruptos, sí, sus y un llamado a la Fiscalía para que nos revise básicamente todos. O sea, porque yo creo que la Fiscalía no solamente tiene que revisar al Ejecutivo, sino también a todos los funcionarios que estamos en el Legislativo y por supuesto al Judicial, y a básicamente todos los que gocen de un salario pagado con impuestos del pueblo salvadoreño. Así que yo, o sea, de verdad, con la tranquilidad y con la calma de que así tienen que ser las cosas. No tenemos por qué meterle mano para temas personales al dinero del pueblo. Se tiene que ejecutar en obras para el pueblo. Muy bien, vamos a otra de las preguntas en nuestro WhatsApp. Veamos, dice, saludos a Sueci Callejas. Muchísimas gracias por llegar a la Asamblea y cambiar este sistema que existía antes. Yo, al igual que muchos jóvenes, no soy de San Salvador y antes nuestros padres, por alguna consulta médica o alguna diligencia, no nos traían a San Salvador por miedo que antes se vivía. Ahora, con este cambio exitoso de seguridad, estoy trabajando y viviendo en San Salvador y no tengo temor de salir de las calles de la capital. Gracias, diputada, y gracias a todos los de la bancada Cian. Dice, bueno, un comentario también de nuestro amigo televidente en ese sentido. Diputada, hablando del trabajo como tal, ya se lo preguntaba, pero ahora se lo hago más específico. Cuando le preguntaba si había necesidad de refundar este país, voy a hablar como candidata a diputada. ¿Estaría usted dispuesta
y para que la gente lo sepa, a votar por reformas constitucionales, por una nueva constitución como tal? Depende. ¿Sí? Depende de varias cosas, pero creo que sí. Solo quiero aprovechar nada más para agradecer el comentario anterior. Yo creo que por experiencias, porque si yo te lo digo quizás no tiene tanto valor porque yo al final soy funcionaria y estoy trabajando en esto, pero si te lo dice la población salvadoreña, te lo dice un joven, yo creo que tiene todo el sentido del mundo y entonces cobra un valor súper importante. Por esta gente es que vale la pena seguir trabajando, así que gracias. Con respecto a las reformas constitucionales, claro que sí, tenemos que ver cuáles van a ser las reformas propuestas antes de decir simplemente a ojos cerrados vamos a votar por reformas constitucionales. El presidente Bukele va de hecho tiene en sus manos ya el documento entregado por Félix Ulloa. Exacto, entonces en el momento que esas propuestas entren, yo creo que va a abrirse un debate nacional, porque esto no va a ser solamente en las paredes de la Asamblea Legislativa, va a ser un debate nacional. Para cambiar la Constitución en El Salvador se necesitan 2 asambleas, una que apruebe las reformas y otra que ratifique las reformas, pero es un proceso complicado porque la asamblea que ratifique las reformas tiene que estar completamente de acuerdo con las propuestas que aprobó la primera asamblea, se necesita una mayoría calificada para hacerlas, entonces la ratificación. Entonces no es algo que yo te voy a decir, yo voy a modificar la Constitución. No, un solo diputado no puede, solo para hacer una propuesta, digamos, de modificación en la Asamblea se necesita la firma de 10 diputados. Entonces, en este caso viene del Ejecutivo y yo creo que es algo que todos los salvadoreños vamos a estudiar y todos vamos a tener algo que decir al respecto. ¿Es esta la forma correcta de hacerlo, diputada, en cuanto a que creo que es es la primera vez que se ha debatido, se ha hecho un estudio de cuáles serían las posibles reformas y no lo que se hizo antes, que 13 constituciones por golpes de Estado, por miles de cosas, nunca saliendo del estudio, digamos? Nosotros venimos de un país con una historia complicada, con una historia, solo el siglo pasado, o sea, desde principios del siglo pasado hasta finales del siglo pasado realmente nos la vivimos en golpes de Estado, juntas revolucionarias, dictaduras, o sea, en este país 13 constituciones en específico. El día de las elecciones se robaban las urnas, había apagones, amanecía o sea, el presidente no lo elegían los salvadoreños, lo elegían en otro país. Entonces, nosotros tenemos una historia muy complicada. Por eso mismo es tan importante que ahora el pueblo salvadoreño se sienta dueño de su vida, de su país y de su historia, de lo que va a escribir en el libro de la historia de El Salvador. Por eso es tan importante, o sea, por eso es tan importante que la gente que vive fuera incluso esté tan conectada con lo que pasa en El Salvador, más allá de mandar una remesa, más allá de mantener a su familia, más allá de... Ahora poder incidir en cuanto al voto pasivo y activo también. Tomar una decisión, proponerse como funcionario, si se quiere regresar y ser funcionario, que se venga, pero tomar una decisión, tener algo que decir, saber que es importante no solo para financiar la campaña de alguien, sino realmente para tomar decisiones. Bueno, vamos a hacer una última pausa antes de finalizar el programa y también para ir despidiendo a la diputada.
Bueno, continuamos en Rumbo a las Urnas y conversamos con Sueci Callejas, candidata también a diputada por San Salvador de Nuevas Ideas. Y ya para ir finalizando, diputada, ¿cómo le daría un mensaje usted a los salvadoreños en cuanto al trabajo que ha hecho y por qué deberían valorar entregarle un nuevo voto de confianza? Gracias. Nosotros como candidatos, uno propone, Dios dispone y el pueblo elige. Entonces creo que sobre todo hay que ponderar el hecho de poder seguir brindando gobernabilidad al presidente Nayib Bukele y que todos sigamos trabajando para refundar nuestro país, para concretar nuestra democracia, para concretar la seguridad en nuestro país, el respeto a la vida y que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida y el bienestar social en nuestro país. Esa es la meta, es bastante amplia, es bastante ambiciosa, pero yo creo que nosotros los salvadoreños hemos recobrado nuestra dignidad, nuestro orgullo de ser salvadoreños y de saber que el límite solamente lo ponemos nosotros. Entonces nosotros podemos mejorar este país, primero Dios, convertirlo en una potencia no solo en Centroamérica, sino en la región latinoamericana. Hemos hecho historia, pero no solamente porque pasamos del país más peligroso y violento del mundo que no estaba en guerra, sí, sino y a convertirlo en el país con menos homicidios de toda Latinoamérica, con tasas incluso muy parecidas a países como Canadá, en donde no pasan este tipo de cosas violentas. Entonces yo creo que si nosotros ya nos demostramos eso, y eso que todos aquí en El Salvador ya habíamos tirado la toalla con respecto a la seguridad, y creo que recobramos el impulso, tenemos un buen líder, creo que todos tenemos confianza en este líder, y seguir apoyando la gobernabilidad para este líder creo que es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer y en donde yo me propongo para seguir aportando. Bueno, diputada, ya casi se viene Navidad, me decía el inicio del programa, en familia. En familia, completamente. Sí. Y un abrazo a todos los salvadoreños. Yo también espero que sean unas Navidades tranquilas, espero que no hayan accidentes de pólvora, espero de verdad que ningún niño, ninguna niña pierda la felicidad por un accidente con pólvora. Por favor, cuidado a todos y sobre todo, bueno, que todos puedan pensar en estas Navidades y renovar la confianza por 5 años más y que puedan votar por nosotros. ¿Baila cumbia? Claro que sí. Vale. Qué bueno. Salsa, cumbia, bachata, merengue. Vaya, como buen salvadoreño también en esta fiesta. Diputada, gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias y pasen una feliz y bendecida noche, pasen un buen fin de semana, feliz Navidad a todos, un próximo año nuevo también. Un abrazo, bendiciones. Muy bien, el mismo saludo, feliz Navidad a todos, gracias por estar en nuestra sintonía, lo esperamos la próxima semana con más de Rumbo a las Urnas. Buenas noches.